Me apareció el siguiente video en TikTok. Realmente no es que me guste hacer esto, pero hagámoslo con mucho respeto. Siempre es importante que hagamos ciertas correcciones sobre conceptos mal aplicados de la microbiología en el campo. Así que vamos a aclarar todo lo que aquí se dice. La reproducción de microorganismos, digo, tiene que ser, no tenemos que darle oxígeno, no le vamos a dar oxígeno, ni tiene que tener cierta temperatura, sino tiene que, el mejor laboratorio, no, o sí, el mejor laboratorio de microorganismos es el bosque. El bosque es el lugar en donde reproduce la mayor cantidad de vida microbiana y de animales y de insectos y de todo. Entonces un bosque es un laboratorio viviente. Y el bosque no tiene cierta temperatura. El bosque sufre temperaturas altas, temperaturas bajas, pHs ácidos, pHs alcalinos, sufre muchos cambios de temperatura el bosque y no hay una exageración de oxigenación. Y generalmente ya los que venden microorganismos les venden todo un equipo, en donde les venden tambos de acero inoxidable, eh, cosas para mantener cierta temperatura el agua, bombas para que les den oxígeno cada cierto tiempo, y es al final de cuentas todo un gastadero de dinero para que al final reproduzcamos microorganismos, pero esos microorganismos solamente es un grupo. Hay diferentes grupos, hay microorganismos anaeróbicos, aeróbicos, facultativos, acidófilos, alcalófilos, neutrófilos, los que viven en pH en lugares fríos, en ambientes de 30 grados, los mesófilos, hay muchos grupos de microorganismos y todos esos grupos se reproducen aquí. Abajo del suelo, abajo de los 5 centímetros están los anaeróbicos, encima están los aeróbicos, ahí mismo están los acidófilos, los alcalófilos, los neutrófilos y se activan dependiendo de las condiciones del suelo. Por eso el fusarium no es que llegue, sino el que ya ha estado ahí desde antes que nosotros como especie humana llegáramos al planeta. Solamente que, ¿qué hacemos? Aquel que hace agricultura ya tiene que tener en cuenta que va a tener problemas con la naturaleza, porque hacer agricultura es lo peor que le hacemos al planeta. ¿Qué es agricultura? Este es un 10 hectáreas de bosque. La agricultura que hace elimina a toda esa diversidad de plantas. Había plantas, había matorrales, había pastos, había árboles, y el agricultor elimina toda esa diversidad, diversidad de insectos, diversidad de minerales, diversidad de microbios, y mete 1 millón de plantas iguales. Entonces la naturaleza dice, ah, caramba, eso no es normal, y manda a todo su equipo para poder equilibrar eso que nosotros mismos desequilibramos. La agricultura orgánica, ¿de qué se trata? De conocer al máximo cómo es que trabaja este bosque para impactar en lo mínimo, o trabajar de la mano o lo más parecido que hace el bosque. Entonces, ¿qué es lo más parecido que podemos meter aquí? Su diversidad microbiana. Ajá, no solamente micorrizas, no solamente tricoderma, no solamente bauberia, no solamente metarrizo, no solamente 5 o 10 tipos de microbios, sino 400 especies de bacterias, 70.000 especies de hongos, muchas especies de nemátodos, de protozoarios, de algas, y toda esa diversidad está en la tierra de bosque. Y solamente dándole una comida a esos microbios se pueden reproducir. Así como se reproduce el fusarium en su raíz, rápido, así si le damos alimento, almidón a estos microbios, en 3 días tenemos todo muchos microorganismos, pues. Si de 1 gramo de tierra negra tenemos más de 2 millones de microorganismos, en 3 días vamos a tener muchísimos millones. Entonces todo ese equilibrio hace que desplacen a otros microorganismos. Si usted tenía fusarium en la raíz, llegan esos microorganismos y simplemente no los matan, sino los orillan, los corren, les quitan el lugar. Y yo tengo aquí el lugar, la silla, llega otro y me quita y yo simplemente me voy. Entonces así trabajan los microorganismos, desplazan a otros microorganismos. Y ya. Primero, decir que un bosque es un laboratorio natural no está mal como una idea ecológica. Claro que el bosque tiene una diversidad microbiana enorme. Eso es verdad. El problema es usar esa idea para hacer creer que entonces cualquier preparación de microorganismos se puede reproducir sin control, sin saber que se está multiplicando y sin importar condiciones como oxigenación, temperatura, pH o tipo de sustrato. Ahí es donde empieza este pequeño error, bueno, el error. Los inoculantes microbianos agrícolas no se desarrollan solo porque la naturaleza sabe, sino porque se trabaja con microorganismos vivos que tienen requerimientos fisiológicos específicos y cuya viabilidad depende de cómo se van a formular, conservar y reproducir. Luego, en el video se dice prácticamente que no hay que darles oxígeno.
Imagínense eso, la mayoría de nuestros microorganismos necesitan oxígeno y que tampoco importa la temperatura. Eso está mal. No todos los microorganismos son iguales. Hay aerobios, hay anaerobios, que es decir, que no necesitan oxígeno, facultativos, que es que funcionan con los dos, microaerofílicos con un poco de oxígeno y cada grupo corresponde a distinto ambiente. Entonces, no se puede enseñar microbiología agrícola como si todos los microorganismos crecieran bajo las mismas condiciones. Si usted quiere multiplicar un hongo o una bacteria de interés agrícola, primero tiene que saber qué organismo es, qué metabolismo tiene, qué fuente de carbono usa, qué humedad necesita, qué rango de temperatura tolera y si requiere o no oxígeno. Decirle a la gente que eso no importa es simplificar demasiado algo que en microbiología es completamente básico. Otra falla importante es confundir ecosistema con producción microbiana. En el bosque sí hay vida microbiana abundante, definitivamente, pero el bosque no es un fermentador o un bioreactor diseñado para multiplicar un microorganismo en específico. En el suelo hay miles y millones de ambientes y millones de microorganismos en estos microambientes, todos distintos, con raíces, hojarasca, agregados, zonas húmedas, zonas secas, sectores con más oxígeno, sectores con menos oxígeno. Esa complejidad ecológica no significa que ustedes puedan colocar material de bosque en un recipiente, darle comida como sea y asumir que va a reproducir algo benéfico de forma estable y segura. Lo único que se está haciendo aquí, pues, es enriquecer a una comunidad desconocida y desconocida significa que puede incluir organismos útiles, sí, pero también competidores indeseados, contaminantes o incluso hasta fitopatógenos. Ahora, otro punto importante que vamos a mencionar acerca del video es que se habla que debajo de 5 centímetros están los anaerobios y arriba los aerobios, como si el suelo estuviera dividido en capas perfectamente ordenadas. Eso tampoco es correcto. En el suelo real no existe una frontera tan simple. Puede haber micrositios sin oxígeno dentro de agregados pequeños, incluso cerca de la superficie, y puede haber zonas con mejor aireación más abajo, dependiendo de la estructura, la humedad, la compactación, las raíces y la materia orgánica. La distribución del oxígeno en el suelo es mucho más compleja que esa explicación, pues un poquito lineal. Ahora, vamos a otra afirmación que a mí me parece un tanto peligrosa, es que solo dándole comida o almidón a esos microorganismos en 3 días ya se reproducen millones y van a desplazar a otros como Fusarium. Aquí hay varias cosas mal. Primero, claro que una fuente de carbono puede favorecer el crecimiento microbiano, pero no de manera selectiva, si ustedes no controlan el proceso. Cuando se alimenta una comunidad mixta, no se está escogiendo únicamente a los microorganismos buenos, está favoreciendo al que mejor aproveche ese sustrato bajo esas condiciones que ustedes le dieron. Y eso puede incluir contaminantes muy oportunistas. Segundo, no se puede prometer que en 3 días eso se va a controlar. Fusarium, específicamente esto, porque la supresión de patógenos no funciona como una receta mágica. La supresión depende de interacciones complejas como la competencia, la antibiosis, el micoparasitismo, la colonización de ciertos nichos, respuesta de la planta, composición del microbioma y las condiciones del suelo. Y acerca de este tema de Fusarium o cualquier otro fitopatógeno, también hay que aclarar algo. Sí, muchas especies de Fusarium pueden persistir en el suelo y formar parte de comunidades naturales, pero eso no significa que siempre ya estaban ahí. Y punto. La enfermedad depende de qué especie o forma esté presente del cultivo hospedero, del ambiente, del manejo agronómico y de la capacidad del sistema para suprimir o no a ese patógeno. Finalmente, a todos estos deberíamos llamarles potenciales fitopatógenos porque no significa que todos sean patógenos, todas las especies. Y otra cosa, no es tan simple como decir el fusarium siempre está y solo se activa. Esa explicación queda incompleta y puede hacer creer que la sanidad del cultivo depende solo de alimentar microbios al suelo, cuando en realidad hay un proceso mucho más complejo detrás de los suelos supresivos y el control biológico real. Otra cosa que también aquí se menciona en este video es que todo el equipo para controlar temperatura, aireación o condiciones es un gesto completamente innecesario. Una cosa es decir que no siempre se necesita un sistema industrial y otra, muy diferente, es decir que condiciones no sirve. Sí sirve y sirve porque mejora la viabilidad, pureza, estabilidad y calidad del producto microbiano. La literatura sobre la formulación de inoculantes justamente insiste en la importancia del portador,
la humedad, la capacidad tampón, la estabilidad química y la supervivencia del microorganismo durante el almacenamiento y la aplicación. O sea, el control realmente no es un lujo, es parte de hacer microbiología con criterio. A ver, ahora hablemos de qué es rescatable realmente de todo este discurso. Que la agricultura simplifique ecosistemas y que la biodiversidad microbiana del suelo importa muchísimo. Eso sí es completamente cierto, pero una cosa es reconocer el valor ecológico del bosque y otra es vender la idea de que cualquier mezcla sacada del suelo o del mantillo alimentada con cualquier cosa como almidón o melaza se convierte automáticamente en un inoculante agrícola. No, esto no funciona así. Ya hemos visto muchos videos acerca de este tema. Yo les he demostrado también en varios ensayos. En fin, bueno, esto es lo que tengo que decir con este video, con mucho respeto. Espero que les haya servido esta información. Recuerden, mi nombre es María Esther Cortés, soy microbióloga y tengo una maestría en agroecología. Lo repito porque me estuvieron poniendo algunos mensajes de ¿y tú quién eres? Si eres ingeniera o algo así. Entonces, por eso en este video recalco esa parte y espero nuevamente que les haya servido. Pueden dejarme sus dudas, sus comentarios. Recuerden que estamos aquí para apoyarnos y seguir aprendiendo juntos acerca de microbiología agrícola y muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí.